Hola, ¿cómo están? Se acaba nuestro viaje en esta última etapa, llegamos a Nueva York, una ciudad que siempre se renueva. Sería muy difícil contar todo lo que hay para ver y hacer, así que le vamos a mostrar muchas cosas para hacer gratis y otras donde vale la pena gastar algunos dólares. Empecemos. Morning light we rise, city dreams and skies. Sails are set, we glide, New York by our side. Para empezar con actividades que se pueden hacer gratis, fuimos hasta el distrito financiero para tomar el ferry gratuito a Staten Island y así ver la Estatua de la Libertad. Este ferry parte desde Battery Park, al sur de Manhattan y cruza la bahía de Nueva York hasta Staten Island, otro de los 5 distritos que componen la ciudad. El viaje dura unos 25 minutos. We sail and we belong. Si quieren llegar a la isla Ellis o a Liberty Island, donde está la estatua, hay excursiones pagas que los pueden llevar. Además, en algunas épocas está abierta la posibilidad de subir a la corona. Sailing at dawn, boats dancing along. New York hums a song. We sail and we belong. Heartbeats with the tide, city's magic wide. Mona whispers calm, cities yet untold. Nuestro recorrido siguió en Hudson Yards, donde iniciamos un paseo por High Line. La High Line es un paseo peatonal elevado, que recorre lo que en una época fueron las vías de un tren, que dejó de funcionar en 1980 y que fue transformada en un paseo verde. Sobre este río, a la altura de las calles 12 y 14, se encuentra Little Island. Este parque, de casi 1 hectárea de superficie, se inauguró en 2021 y está construido en el río, sobre pilares con forma de tulipán. Desde Little Island, fuimos hasta el pulmón de la ciudad, el Central Park. El parque está ubicado entre las calles 59 y 110 de sur a norte y entre la Quinta Avenida y la Octava, de este a oeste. En Central Park, pueden encontrar monumentos, fuentes, lagos, campos de golf, el Castillo Belvedere, la Fuente de Bethesda, el Museo Metropolitano de Arte, el Memorial de John Lennon, el Zoológico de Nueva York y mucho más. Wine and roses and you. A pocas cuadras del Central Park, en la esquina de la Segunda Avenida y la calle 60,
pueden hacer un corto viaje cruzando en funicular el East River hasta Roosevelt Island. El viaje dura unos 8 minutos y el costo es el mismo que el de un viaje en metro. Sale cada 15 minutos y hay que pagar a la ida y a la vuelta. Skyscrapers touching the sky, chasing dreams, I wonder why. Coffee shops and corner bistros where the river of people flows. I wonder this town. Roosevelt Island es una isla estrecha y alargada en el East River, entre Manhattan y Queens. Cuando lleguen, hay unos buses rojos gratuitos, que los llevan por toda la isla y pueden bajar y subir cuando quieran. All around in this city, I'm never down. Times Square, shining like a star. Taxi cabs, no matter how far. Central Park, where I can breathe. City's pulse under the trees. Brooklyn Bridge, a walk at night. Statue's torch, a beacon of light. Every street's a story to tell. In this town, oh, I dwell. I wander this town, oh, I feel so free. Every corner's a place to be. Para el día siguiente compramos una tarjeta New York Pass de un día, que costaba $154, ya que las actividades que habíamos planificado tenían costo. Hay varias tarjetas. Algunas por días y otras por cantidad de atracciones. En nuestro caso pudimos planificar todo para hacerlo en solo un día, pero eso depende de lo que quieran ver. Para saber si les conviene comprarlas, el sistema es fácil. Tienen que ver en la web de las tarjetas qué atracciones ofrecen y decidir cuáles quieren hacer sí o sí. Una vez que saben esto, tienen que sumar el precio individual de las actividades y compararlo con el precio de la tarjeta. Si la cuenta les da lo mismo o menos, conviene comprarla, porque aunque no ahorren dinero van a ahorrar tiempo en algunas filas y tienen la posibilidad de hacer alguna visita que no tenían planeada. Pueden ver muchísimas atracciones, además de las que les contaremos. Entre ellas varios museos, como el MoMA, el Guggenheim o el de Historia Natural. Otro paseo muy interesante son los cruceros por el río, para ver la Estatua de la Libertad. También pueden andar en bicicleta por Central Park o hacer recorridos gastronómicos, subir al Empire State y mucho más. Lo primero que visitamos fue el Museo del 11S, que está ubicado en el distrito financiero, debajo de donde se encontraban las torres del World Trade Center, que fueron derribadas por un ataque terrorista el 11 de septiembre de 2001. En el museo se pueden ver restos de la estructura de las torres, artículos y fotografías de las más de 2.700 víctimas del atentado y también algunos vehículos que participaron de las tareas de rescate. En la superficie pueden ver el Memorial 11S, que son dos enormes piletas, ubicadas en el lugar donde estaban las torres, en las que cae agua desde las paredes perimetrales, que se pierden en un vacío en el centro, simbolizando la pérdida de vidas. En los bordes de las piletas, los nombres de las miles de víctimas están grabados sobre mármol negro. Welcome to One World Observatory.
Nuestra siguiente visita fue al One World Observatory. Este mirador se ubica entre los pisos 100 y 102, a 541 metros de altura, al que se llega en 47 segundos en el elevador más rápido de los Estados Unidos. El observatorio está totalmente cerrado y tiene vistas de 360 grados. Para llegar a la siguiente atracción, decidimos tomar el Big Bus, que es un bus turístico con la modalidad Hop-on Hop-off, con la que pueden subir y bajar en las distintas paradas pagando solo una vez. Si tienen la New York Pass, está incluido. El observatorio del Edge se encuentra en Hudson Yards, al oeste de Nueva York y fue inaugurado en 2020. Para llegar a él, subimos en menos de un minuto al piso 100. A diferencia del One World, este está en el exterior, en una terraza con protecciones de vidrio. Otro detalle que lo destaca es el sector con piso de vidrio, no apto para personas con vértigo. Frente al LED se puede ver de Bessel. Esta estructura está hecha de acero color cobre y vidrio, con forma de vasija, y formada por 154 tramos de escaleras, con unos 2.500 escalones. En las fechas de nuestro viaje estaba cerrado, supuestamente de manera temporal, por los casos de suicidio que ocurrieron en su interior. Woke up New York morning, sunrise on my face. City never sleeping. A unas 15 cuadras del Edge, llegamos al Museo de Cera de Madame Tussauds, una atracción que se repite en muchas ciudades alrededor del mundo. Lo visitamos hace 11 años y era bueno, hoy es mucho mejor. Dreams where the lights always gleam. Every moment is new. El museo está ubicado en la calle 42, entre la 7ª y 8ª avenidas, a pocos metros de Times Square. Esta es una de las pocas atracciones que repetimos de nuestro viaje anterior y debo decir que es muy recomendable. Si les gusta ver las figuras de personas famosas del espectáculo, de la política, del arte, de la ciencia y de los deportes, además de que ahora también incluía personajes de Marvel. La exhibición abarca unos 5 pisos y les diría que al menos reserven un par de horas para visitarla. Dreams where the lights always gleam. Every moment is Nuestra siguiente visita fue la Catedral de Nueva York o de San Patricio, justamente el día que se festejaba San Patricio. En las calles hubo un desfile por la Quinta Avenida y la entrada a la iglesia era gratis, aunque estaba incluida en la New York Pass. Esta catedral se comenzó a construir en 1858, en estilo neogótico, pero debido a la guerra civil, se tardó 20 años en terminarla. every heartbeat dances, stars are shining bright. Para terminar el día y el uso de la New York Pass, fuimos hacia el Rockefeller Center para subir al Top of the Rock. Para nosotros el mejor mirador de la ciudad. Every moment is new on the sky so blue. El Rockefeller Center es una ciudad en sí mismo, con pista de patinaje sobre hielo, estación de metro, tiendas, oficinas, el famoso árbol de Navidad y por supuesto el mirador. El complejo se construyó en 1933 y el Top of the Rock, después de muchos años cerrado, abrió nuevamente en 2005. Tonight, Brooklyn Bridge in sight, Hudson on my right. Sun is shining on the street. City
Cuando terminaba el siglo XIX, como a muchos lugares del mundo, llegó una gran inmigración italiana, que se asentó prácticamente al lado del barrio chino, a lo que hoy se llama Little Italy. Quedan muy pocas cuadras, sobre la calle Malberry, que representan a esta comunidad en la ciudad, con su arquitectura y sobre todo con restaurantes que sirven platos típicos de la cocina italiana. El Chinatown está ubicado en el sur de Manhattan y su principal arteria es Canal Street. A mediados del siglo XIX, llegó una inmigración china, atraídos por la fiebre del oro y luego por la construcción del ferrocarril transcontinental. Cuando este último fue terminado, muchos se asentaron en el actual barrio. DUMBO son las siglas de Down Under the Manhattan Bridge Overpass, que significa debajo del paso elevado del puente de Manhattan, y justamente se encuentra ahí, entre los puentes de Manhattan y Brooklyn, muy cerca de este último. Este barrio de Brooklyn era una zona de depósitos, muelles e industrias, que a mediados del siglo XX fue cayendo en el abandono. En los 90 estos edificios industriales se fueron transformando en residenciales, oficinas y galerías de arte. Hoy, además de estas actividades, es un centro de medios tecnológicos, firmas de arquitectura y agencias de diseño. En el cruce de Washington Street y Water Street, pueden sacar las populares fotos del puente de Manhattan. Les recomiendo ir temprano, porque durante el día se llena de gente. El puente de Brooklyn es uno de los iconos más reconocidos de la ciudad, conectando Manhattan con Brooklyn sobre el East River. Se inauguró en 1883 y en ese momento fue el puente colgante más largo del mundo, con más de 1.800 metros de longitud. Tiene niveles para la circulación vehicular y peatonal, además de un carril para bicicletas. Times Square es el centro de encuentro de Nueva York. Está ubicado en el Midtown de Manhattan, en la 42 Street y Broadway, aunque corre a lo largo de varias cuadras. A principios del siglo XX, el diario New York Times se trasladó al recientemente construido Times Building y en ese momento recibió su nombre actual. Antes se llamaba Longacre Square. Times Square es reconocido por la cantidad de carteles y pantallas luminosas, tiendas de todo tipo, los teatros de Broadway y también por ser el lugar donde los estafadores encuentran un campo fértil para sus negocios. Desde falsos monjes, pasando por músicos callejeros regalando CDs, hasta los personajes infantiles con los que si se toman una foto, les van a pedir dinero de una manera no muy amable. Todo sirve para sacarle algo a los turistas distraídos. Shining bright and clear. Everywhere the world is here. Strangers laugh and Everybody clap your hands. Let me test you guys' energies out. Clap your hands. Hey, 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 hey. Let's party. Nueva York es una ciudad fantástica donde hay mucho para ver, pero no fue la última que visitamos. El último día en Nueva York se lo contaremos en el próximo video, así como nuestra visita a Washington DC, la capital de los Estados Unidos. Siempre y cuando no haya un ataque de los extraterrestres, los barbudos malos o se acerque un meteorito gigante. Nos vemos.